Imagínate, no solamente esto, Choco. Veterinario, soltero. Eso. Choquito, presentadora, empresaria, soltera. ¿Qué más quería usted? ¿Ah? ¿Qué Aparte, más buena quería? gente, Ay, buena así, energía. camarógrafos solteros, No, productora no, soltera. No, junto a esta canción debería decir: huele a peligro, el solo hecho. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué se cuenta? Con esta simpatía que aquí nosotros tenemos para usted, le queremos dar la bienvenida a Doctor 7, Salud Veterinaria. Hoy, como siempre, nosotros estamos preocupados, ocupándonos, obviamente, por la salud de su peludito, de su peludita. Tenemos un programón, como siempre, y le decimos gracias una vez más por permitirnos estar cerca de usted a través de la pantalla y ser parte de su familia. ¿Cómo vamos, mi doc? Hola, Choquito. Buenas tardes con todos. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares una vez más. Y ya sabe muy bien qué significa que cuando Nia y yo estamos aquí en el estudio, Salud Veterinaria es el protagonista. Los peluditos de la casa son los importantes en el programa de hoy. Y hoy es un programa bastante especial, bastante importante, porque usted sabe que aquí en Doctor 7 los todólogos no existimos. En veterinaria también hay especialidades y tratamos de cubrir todos esos temas importantes que usted tiene duda en casa con especialistas en el tema. Y el día de hoy vamos a hablar sobre las convulsiones. Y por el tema vamos a tener a un neurólogo veterinario invitado al programa para que solvente todas las dudas sobre esta enfermedad, que puede llegar a ser muy frustrante, muy preocupante para los tutores, porque muchas veces, primero, no se diagnostica bien, segundo, no se da un tratamiento adecuado y tercero, casi nunca los tutores se dirigen a los especialistas adecuados para poder tratar esta enfermedad. Entonces, hoy vamos a estar solventando todas las dudas que usted tenga respecto a las convulsiones, a la epilepsia también, que sé que mucha gente tiene esta confusión. ¿Será lo mismo? ¿Será distinto? No sé, vamos a preguntarle al especialista en el tema y también para que usted aprenda. Sabe muy bien que en Doctor 7 usted aprende y una de las cosas que le hemos enseñado es que en veterinaria aquí en Quito sobre todo y también en todo el país ya hay especialistas dedicados en cada área. A mí me gusta eso, realmente a mí me parece muy interesante que nosotros el día de hoy aprendamos juntos. Posiblemente a su mascotita, tal vez si le está pasando algo como esto, qué hacer, cómo actuar, qué tips y consejos podemos aplicar en estos casos, nuestro especialista nos estará contando. Así que, por favor, no espere más, empiece a enviarnos sus mensajitos, todas sus preguntas al 099-529-3016, 099-529-3016. Esta es la manera en la que nosotros tendremos contacto directo con usted y de esta forma poder hacer esta entrevista un poquito dentro de unos minutos, un poquito más tarde, con nuestro médico tratante. Dicho esto, le tengo que contar también que nosotros no empezamos el programa sin antes darle a usted la recomendación de que podamos unirnos a nuestra familia cibernética y lo hacemos a través de nuestra cuenta de Instagram. Nos encuentra como Doctor en Letras 7 en números.es. Dele seguir, por favor. Dele seguir, dele compartir, póngale like. Comience a dejarnos tus comentarios. Compártalo con las personas que usted más ama. En esta página, algún día decía el Doc Arturo, me gusta nuestra cuenta de Instagram porque yo creo que es la única cuenta que tiene salud veterinaria y salud animal y salud familiar en el mismo espacio. Y todo lo que posteamos está buenísimo. Y todo lo que se está posteando son pastillitas cortitas, porque yo conozco a mi gente que dicen, ay no doctor, qué pereza estar leyendo, buscando en lugares que tienen mucha información. Aquí en Doctor 7 hay reels que duran apenas 30 segundos, pero tienen la información necesaria para que ustedes puedan solventar las dudas y así también vayan poniéndose el bichito para que también nos visiten en las otras páginas donde están toda la información. Porque te cuento que el Doctor 7 Instagram es solamente un pedacito. Exacto. Porque si es que usted se perdió el programa o quiere volver a repetirlo o quiere compartir el programa completo con alguien más, puede hacerlo en la pantalla en YouTube, porque también estamos en YouTube. Ahí va a salir en pantalla. Miren, ahí está. Ustedes nos buscan como Doctor 7 y ahí salimos. La guapísima Choco, como siempre, portada de este programa. Y ahí va a salir toda la información. Van a encontrar Doctor 7 Veterinario y ya están subidos todos los programas hasta el día jueves. Tenemos un compromiso. Nuestro compromiso es
poder llevar hasta su pantalla toda la información necesaria para cuidar de su salud. Así que, ¿qué recomendación le voy a dar el día de hoy? Primero, hágame caso, después me va a agradecer, en serio. Lo mejor de todo es que puede crear su propio playlist. ¿Esto qué significa? Busca el tema que le interesa y lo puede juntar para que todo lo que esté relacionado usted lo pueda trabajar. Dicho esto, también yo le tengo que contar una cosa. Yo sé que en muchas ocasiones estamos buscando un lugar y decimos, ¿a dónde le llevo? ¿A dónde le llevo a Reina, que es mi perrita? ¿A dónde le llevo a Kira, que es su amiga? O Pisco, Copita, que son los gatos en la casa. ¿Cuál sería la casa veterinaria más segura, más confiable y con los mejores especialistas? Obviamente el doc sabe la respuesta. Así es. Gracias por dar ese inicio, pero también hay que tomar en cuenta, ¿no? En Veterinaria Petco hay especialistas al cuidado de su salud. Y si usted recién nos está conociendo, le invito a seguirnos y también a visitarnos. Nosotros somos Veterinaria Petco. Estamos ubicados en la avenida América y Abelardo Moncayo, en plena esquina, unas 2 cuadritas al norte del Colegio San Gabriel. También nuestro número de contacto va a salir ahorita en pantalla, es del 098 45 28 300. A ese número usted va a poder solicitar consulta general, consulta de especialidad, campañas de esterilización, peluquería, pet shop, laboratorio, ecografía, imagen, todo lo que usted necesite para el cuidado de sus peluditos, porque usted sabe que en Petco los queremos, los cuidamos. Muy bien, muy bien. Y recuerde también que Petco es la casa veterinaria, pero eso no es todo, porque el Doc Arturo tiene una página de Instagram en donde también da consejos veterinarios, en donde usted de forma más cercana puede estar junto a él y no solamente conocer todo lo que él conoce y sabe para que usted tenga esas herramientas, sino que tiene un grupo VIP donde están así las personas más importantes. Así que vamos, Doc, hasta su cuenta de Instagram. Así es, mira, ahí estamos, el Vet Arturo. Usted me va a poder seguir en Instagram y TikTok, en donde va a poder ver información también, pastillitas respecto al cuidado de sus peluditos. También podemos ir evaluando, por ejemplo, ahí tenemos cálculos en gatos, que esto es un problema bastante común en los felinos. Vimos cómo lo tratamos, demencia senil en los perritos geriátricos. Son videos bastante rápidos que usted va a poder compartirlo. Y también, como dijo la Choco, si es que usted quiere información más certera, más cercana, puede hacerlo en La Manada VIP, en donde va a tener información directa conmigo y también comparto ciertos mensajes, ciertos consejos del día a día que tengo los casos en veterinaria. Porque, por ejemplo, Choco, y estoy bastante preocupado por el tema, porque las últimas semanas he tenido muchos problemas respiratorios, sobre todo en perritos geriátricos. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que están llegando a consulta ya en cuadros muy complejos, con problemas, por ejemplo, de bronquitis, problemas de pulmonía que luego terminan en edema pulmonar, líquido que se acumula en el tórax, y vamos a tener problemas posteriores que pueden comprometer la vida de tus animalitos. Así que, por favor, si sobre todo tu perrito es geriátrico, no esperes a que ya le va a pasar. Estamos en una temporada en donde la tos de las perreras está a la orden del día. Entonces, primero, verifica que tenga sus vacunas al día. Segundo, a la primera señal de tos o decaimiento o que no quiere comer, visita al vet. Porque esta semana he tenido 6 casos y te digo, lamentablemente 2 de ellos terminaron en eutanasia por el crítico cuadro que llegaron. Entonces seamos muy responsables y también esta semana seamos conscientes con la salud de nuestros animalitos, pero también consientan a su veterinario. No nos hagan pasar por esos momentos complicados que son tratar a pacientes que ya están muy avanzados y a veces no podemos hacer mayor cosa. ¿Sabes por qué? Porque no estuvimos a tiempo, porque no tuvimos la prevención. Nosotros acá tenemos la medicina preventiva. Más vale prevenir que lamentar. Hacerlo a tiempo va usted a cuidar la vida de su mascotita, va a salvarle la vida a su mascotita. Con todo esto, nosotros entonces le contamos también que ya para hablar del tema de convulsiones tan común y tal vez tan desconocida para algunos, nosotros hoy tenemos nuestra Animal Trivia, que es la pregunta que el Doc Arturo ha planteado. ¿Qué tal si la revisamos en conjunto? ¿Qué dijo el Doc? Vamos a ver qué tan preguntón estuvo el día de hoy. ¿Qué debe hacer el dueño de su mascota cuando tiene una convulsión su animalito? La opción A nos dice sostener fuerte para que no se mueva.
La opción B, dejarle en un lugar seguro y mantener la calma. La opción C, darle agua o comida para que se recupere. Uy, 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 uy. No sé, esto nos va a indicar Una me parece muy doc. peligrosa. Una me parece muy peligrosa. ¿Qué será? ¿Cuál será la adecuada? La otra, ay, no sé. ¿Serán todas? ¿Será ninguna? ¿O será que el Doc Arturo preguntó cosas que no eran? No, yo sí creo que sí sabe el Doc, yo sí creo que sabe, pero bueno, en todo caso nosotros acá tenemos a nuestro especialista, después del corte lo estaremos recibiendo, pero ya que son las 5 de la tarde con 11 minutos, es momento de irnos al primer corte comercial. Ni está de lo más chula, no sé si le vieron hoy día, peinada como siempre, ella cada vez que viene acá viene guapeteada. Mire qué ternurita, por favor. Mire qué linda que es. Obviamente mía. esto, ¿usted dónde lo encuentra? En Veterinaria Petco, ese trabajo adecuado en peluquería con los mejores productos al cuidado de sus animalitos. Así que aprovechen. Yo tengo pregunta. Cuéntamelo. Mía siempre fue así de educada. Toda la vida, desde que Ay. nació. Ella fue una de las más portadas de la camada desde que nació. Siempre fue Qué así. hermosura. Qué linda. Me encanta, No, me encanta. Me preguntan por interno que por qué este año no le maquillamos ni le pintamos por Halloween. Pero es que ella se puso rebelde. Dijo, no quiero, papá, no quiero. Pero quién sabe, Qué por el 30 linda. capaz venga maquillada porque, les recuerdo, esta semana tienen que festejar a su veterinario porque el 31 de octubre es el día del veterinario. ¿Así? Así que nada que Halloween. Ah, no sabía. Esas fiestas traídas, no. El 31 de octubre es el día del veterinario ecuatoriano. Así que tiene toda una semana para consentir a su veterinario. Y por si acaso, la veterinaria está en la América y Abelardo Moncayo. Acepto regalos. Me gustan los dulces, los para que chocolates. vaya. Nos damos un corte y ya regresamos. Son las 5 de la tarde con 15 minutos. Oiga, usted no lo ve en pantalla, pero de verdad que nosotros tenemos un programa que todos los días se hace con un equipo de calidad. Así que aprovecho para darles un fuerte abrazo a nuestros camarógrafos, nuestro sonidista, nuestro iluminador, nuestra productora. Todos, absolutamente todos hacemos este programa con ese compromiso del cual siempre le hemos hablado. Y claro, respondiendo precisamente a eso y a la calidad que tenemos para usted, hemos traído a un especialista que de verdad nos va a ayudar un montón. Su nombre es Javier Leonardo Rodríguez, él es especialista en neurología y neurocirugía veterinaria. Doc, gracias por acompañarnos el día de hoy. Queremos conocer desde lo más básico. Empecemos, ¿por qué son las convulsiones y qué tan comunes son? Muy bien, muchas gracias Choco, gracias doctor Arturo por la invitación, de verdad. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo estos temas pues, que para los tutores son súper importantes. ¿Qué son las convulsiones? En general, las convulsiones las podemos describir como alteraciones o movimientos, un ataque repentino, ¿cierto? Que ocurre súbitamente y esto muchas veces se ve por una alteración funcional, ¿cierto? De la transmisión nerviosa. Eso quiere decir cómo se comunican las células del sistema nervioso. Hay un disturbio en esa comunicación, es como un pequeño cortocircuito que se genera en su cerebro y que le promueve esta presentación. ¿Okay? Las características clínicas que tiene una convulsión, la verdad es que son bastante particulares. Tienen unas particularidades, unas características muy importantes que se pueden reconocer para saber si realmente estamos frente a una crisis convulsiva. ¿Okay? Doctor, ¿las convulsiones se dan a nivel cerebral? ¿El daño que tiene la mascotita es a nivel cerebral o en qué órgano se presenta? Exactamente, Choco. Las convulsiones siempre van a ser de un origen cerebral central, o sea, el daño va a estar en su cerebro. ¿Okay? Si me permiten dibujar, voy a esquematizarles. Esta es tu casa, Doc. Una cosa, cómo se presentan y dónde está el Entonces, miren, aquí vamos a dibujar el sistema nervioso central de la mascota. Está su cerebro, su cerebelo, el tronco y la médula espinal, ¿cierto? Entonces, en el cerebro tenemos unas zonas como cortezas que son las que mandan o comandan todo dentro del sistema. Las convulsiones específicamente se nos presentan acá en todo lo que denominamos la corteza, ¿cierto? Frontal. Es lo que recubre el cerebro.
la corteza digamos, más adelante que tiene nuestro cerebro. Esta corteza es la encargada, por ejemplo, de la conciencia, ¿cierto? Del comportamiento, de las cosas, de la motricidad, es donde arrancan los movimientos voluntarios. Entonces, cuando un perrito convulsiona y vemos estas crisis, toda la lesión la enfocamos en este punto. Hubo un disturbio funcional acá que nos promueve estas crisis. Y es importante tomar en cuenta, Doc, que estamos en el cerebro y el principal protagonista es el cerebro. Pero las convulsiones, ¿por qué se causan? Muchas personas piensan que son por golpes, puede ser por la edad, puede ser también los riñones o el hígado podrían estar involucradas. ¿Qué es lo que causa esto? Muy buena pregunta, don Arturo. Cuando la corteza deja de funcionar, nosotros digamos, clasificamos este proceso, lo clasificamos en dos cosas, ¿ok? El desarrollo de convulsiones que son de tipo reactivo, así lo voy a poner, ¿ok? Las convulsiones reactivas obedecen a eso, obedecen a trastornos que están fuera del sistema nervioso, pero que repercuten sobre él. Por ejemplo, un daño hepático. ¿Cierto? Un daño hepático, el hígado es el encargado como de desintoxicar y metabolizar muchas cosas. Pero cuando ese hígado comienza a fallar, a tener una disfunción, se acumulan ciertas sustancias que son tóxicas para la corteza, ¿ok? Entonces, un daño hepático de tipo reactivo nos genera una convulsión, ¿ok? Esa es una de las causas. También muchos de los tóxicos de los pacientes o los perritos que son intoxicados, muchos de esos tóxicos directamente atacan la corteza y promueven las convulsiones. Doc, cuando tenemos este tipo de convulsión reactiva, ¿el daño que tiene la mascota en su cerebro es reversible? Es decir, ¿pierde algo? ¿Se puede recuperar lo perdido? Muy buena pregunta, Choco. Claro, cuando hablamos de tipo reactivo, si corregimos la causa que lo desencadenó, por ejemplo, si corregimos la falla hepática, si corregimos la falla renal, efectivamente vamos a recuperar nuevamente toda la función de esa corteza cerebral. Entonces sí es completamente reversible. Y en este caso también entraría la alimentación, porque por ejemplo la gente suele relacionar el chocolate o los dulces o comida muy grasosa con las convulsiones. ¿Aquí entraría también en este tema o es otro factor que nos causa? Claro, aquí la alimentación en realidad no se ha hecho una relación directa con las convulsiones. Puede ser que, claro, la alimentación nos repercuta sobre el daño hepático, sobre una lipidosis hepática y por consiguiente una insuficiencia. Eso sí nos puede conllevar, pero directamente una alimentación, por ejemplo, las dietas altas en grasa, pues no se relacionan mucho con las convulsiones. Ok, y en el caso, estamos en el reactivo, ¿y el Sí. otro caso cuál sería? El otro caso, doctor Arturo, es lo que denominamos epilepsia. ¿Ok? Epilepsia. Este es un gran grupo de enfermedad como tal, que la epilepsia es una de las causas de convulsiones. Cuando hablamos de epilepsia, el daño sí real estamos sobre el cerebro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros catalogamos un paciente como epiléptico, es aquel paciente que tiene dos convulsiones separadas de un tiempo de 24 horas o más. ¿Ok? Ahí es el punto clave en el cual nosotros podemos catalogar un paciente como epiléptico. Y en estos factores podría estar ligada la genética, la raza, ciertos patrones de crecimiento durante la niñez de los cachorros, durante los cachorros eran pequeños. ¿Cómo podemos ir dándonos cuenta de ese tipo de cosas? Perfecto, doctor. Sí, aquí la epilepsia la podemos como desglosar en dos grandes grupos, ¿cierto? La epilepsia que denominamos de origen idiopático, ¿cierto? Y la epilepsia que denominamos estructural, ¿cierto? Dentro del componente idiopático está todo lo que compromete lo que es la parte genética. Son ciertas razas que ya vienen
con una predisposición genética pura para generar estas convulsiones. Como por ejemplo, ¿cuáles podrían ser? Por ejemplo, los bulldog francés, es una raza, los labrador retriever, los golden retriever, ¿cierto? Los husky, son una de las razas que por familiaridad ya se sabe que tienen un daño genético que puede provocar las crisis convulsivas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de esto, es un daño funcional, eléctrico, es un pequeño cortocircuito de unas neuronas que se desordenan eléctricamente. Y se puede activar en cualquier momento de la vida del paciente. En general, eso es buena acotación, Doc. En general, las crisis idiopáticas se presentan desde los 6 meses de vida hasta los 6 años de edad. ¿Okay? Es un rango etario bien estricto en los cuales el desarrollo de epilepsia idiopática puede presentarse. ¿Okay? Es decir, que si el papá, por ejemplo, conocemos a los padres, presentaban, hay una gran probabilidad de que la descendencia también la tenga y desarrolle en esa edad. Exacto. ¿Y la estructural, en cambio? Exacto, buen punto. La estructural, ahí hablamos de cambios anatómicos directos sobre la corteza frontal, ¿cierto? Algo anatómicamente cambió que le promueve la presentación de las crisis. Entonces, aquí ya hablamos de cosas un poco más terribles, como por ejemplo, los tumores cerebrales, ¿cierto? Los accidentes cerebrovasculares, los procesos de encefalitis, ¿cierto? Entonces, estas cosas dañan la estructura de la neurona y generan la promoción de convulsiones. Es importante tomar en cuenta, miren ustedes, en estos minutos hemos evidenciado la diferencia entre los factores que desarrollan este tipo de episodios convulsivos, cómo darnos cuenta, cuáles son los factores que debemos también prever. Pero Doc, la gente en casa siempre nos pregunta cómo darnos cuenta que es una convulsión, una epilepsia, porque, por ejemplo, ahorita vamos a ver una imagen en pantalla de... Cierto es que es bastante extremo lo que vamos a ver, así que preparémonos en casa, pero es importante que lo analicemos en la pantalla. Entonces, vamos a verlo. Sí, vamos a verle. Miremos, Doc, es una imagen fuerte pero necesaria. Este perrito tiene un proceso convulsivo, pero no siempre se ve así. A veces puede ser simplemente un movimiento muscular involuntario. ¿Cómo darnos cuenta en casa? Bueno, mire, en el video que acaban de ver, observamos un paciente con una convulsión que nosotros denominamos tónico-clónica generalizada. Es como la presentación más típica de las crisis convulsivas, donde vemos primero una alteración de la conciencia. El paciente pierde la conciencia completamente. Tenemos movimientos de extensión y movimientos clónicos, ¿cierto? Y tienen otro signo muy clásico, es un signo autonómico, que es la salivación profusa. ¿Okay? Entonces, ¿cómo darnos cuenta en general que se trata de una convulsión? Es esa. Hay una alteración de conciencia, tenemos un signo autonómico que generalmente son salivaciones profusas y movimientos involuntarios. ¿Okay? ¿Y suele haber pérdida de conciencia posterior a lo que se termine el episodio o no necesariamente? Tenemos una alteración, sí, Doc, del comportamiento. Nosotros lo llamamos el posictus, se denomina. Esta fase posictal es una fase en la que hay cambios de comportamiento. Entonces los pacientes a veces quedan ciegos, ¿cierto? A veces quedan agresivos y desconocen a los dueños, a los tutores, y a veces salen solo a comer, a tomar agua en gran cantidad. Entonces estos signos posictales sí son cambios de comportamiento, la mayoría. También hay tutores, por ejemplo, por interno me preguntan que hay veces que después del episodio no pasa nada. El perro es como que ni siquiera supo que le sucedió eso y continúa con su vida normal. ¿Es también considerado como un tipo de episodio convulsivo o no? Cuando la recuperación es tan pronta, tan rápida así,
ahí nos tenemos que reevaluar si realmente estamos frente a una convulsión. La mayoría de pacientes que tienen crisis convulsivas tienen un posictus de comportamiento raro, que los tutores dicen, mi perro se levanta y está agitado. Entonces, cuando se levantan tan rápido, tenemos que hacer una gran diferencia. El veterinario inicialmente tiene que, digamos, hacer la diferencia de si es realmente una crisis convulsiva o si se trata, por ejemplo, de un desmayo, de un síncope. Okay. Entonces, ahí es donde entramos veterinarios para poder evaluar cuál es. Exacto. Y justo ahí va nuestra siguiente pregunta, Doc. Ok, mi perro tuvo este episodio, sospecho que es un episodio convulsivo. ¿Qué hago entonces ahora? ¿Tengo que hacer exámenes? ¿Qué exámenes debemos hacer antes o preguntarle al neurólogo que sería necesario? Porque es muy común que primero lo vea el médico general y luego el médico general es quien deriva al especialista, pero es importante que el médico general ya tenga listos ciertos exámenes necesarios para que ustedes hagan el trabajo ya de un diagnóstico mucho más profundo. ¿Qué hay que hacer? Muy bien, Doc. Claro, inicialmente todos los pacientes que convulsionen llegan a urgencias así rápidamente y los atiende pues el emergentólogo, el clínico general. Entonces, primero debe hacer un chequeo general para ver si, por ejemplo, concomitantemente no tiene un problema cardíaco, ¿cierto? No tiene un problema endocrinológico. Y lo primero que tiene que hacer el médico es descartar esto, las convulsiones de tipo reactivo, ¿cierto? Eso es lo primero que tenemos que hacer. Entonces, exámenes generales, ¿cierto? Enzimas hepáticas, funcionalidad hepática, enzimas renales, ¿cierto? Un urianálisis. También está indicado, en general, hay un protocolo que es medido o está protocolizado por el Consenso Internacional de Epilepsia y Canina Felina. Entonces ellos nos dicen, mire, hay que hacer esto en un estado 1, 2 y 3. Tenemos como 3 niveles de confianza para catalogar un paciente epiléptico, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que hacer es descartar los componentes reactivos. Entonces exámenes de sangre, también podemos hacerle una ecografía de abdomen, una radiografía de tórax. Estos exámenes generales básicos deben ser la primera aproximación que debemos tener o que el médico general puede tener frente al paciente epiléptico. Y Doc, justo respecto al tema, muchas gracias por sus preguntas. Ahorita le vamos a hacer al Doc. Tenemos preguntitas de nuestros televidentes, Doc. Me indican la primera, doctor, mi perrita empezó a temblar y se cayó como si perdiera el control del cuerpo. ¿Eso ya cuenta como convulsión o puede ser otra cosa? Me asusté muchísimo, nos dice la tutora. ¿Qué le podríamos decir? Muy bien. A esa tutora específicamente, claro, hay que preguntarle esto, lo que yo les comentaba de los signos autonómicos, ¿ok? Nosotros actualmente tenemos episodios muy parecidos que se llaman las convulsiones y el otro episodio muy parecido se llaman disquinesias paroxísticas, ¿ok? Que son trastornos de los movimientos voluntarios. Entonces, hay diferencias, digamos que a veces para los tutores no son perceptibles, pero nosotros haciendo preguntas lo podemos discriminar. Por ejemplo, si la paciente cuando se cayó y tembló tuvo algún signo autonómico como salivación, como micción espontánea, ¿cierto? Como defecación espontánea. Esos son signos autonómicos que solo ocurren en las convulsiones. Una disquinesia no tiene estos signos, ¿ok? También la alteración de conciencia. Una convulsión siempre va a cursar con una alteración de conciencia, ya sea pérdida total o obnubilación, desorientación, ¿cierto? Pero en las disquinesias no pasa esto. Las disquinesias solo el paciente se asusta, pero está pendiente del dueño. Tienen esos ojitos que uno dice a veces, me está diciendo que algo me pasa, pero no sé qué es, pero conscientemente están ahí. ¿Okay? Hay que tomar muy en cuenta esa diferencia. También tenemos otra pregunta. Doc dice, buenas tardes, doctores bellos, muchas gracias por lo de bellos. Las convulsiones siempre vienen por epilepsia. A mi perro le pasó una sola vez y el veterinario dijo que tocaba observar. ¿Eso es normal? ¿Qué miedo?, nos dice. Muy bien. Claro que sí, Doc. Entonces, cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene su primera crisis, ¿cierto? Una sola. Nosotros lo denominamos como una convulsión aislada. Entonces, aquí viene, digamos, el proceso de confirmación de si es un caso de epilepsia, ¿ok?
Las epilepsias, cuando uno, digamos, hizo todo el protocolo y lo catalogó como epiléptico, ¿ok? Aquí viene un punto importante. ¿Todas las epilepsias se tratan? Es ahí donde entramos a decir no. Todas las epilepsias no se tratan. Hay una epilepsia que, como la tutora lo comenta, es que presentó una crisis y luego ya no presentó más nada. Perfecto, así sucede en muchos pacientes. Estos pacientes solo necesitamos observarlo. No necesitamos medicar inmediatamente con la primera crisis. Esta observación, ¿para qué nos sirve? Para ver si hay alteraciones de comportamiento post, ¿cierto? En el tiempo. También para evaluar cuál es la frecuencia que va a tener de estas convulsiones, que es un factor fundamental para iniciar un tratamiento. ¿Ok? Hay que tomar muy en cuenta eso porque la observación también es necesaria y muchas veces a los tutores se les solicita que hagan un video. Yo sé que es complicado, pero los videos suelen dar mucha información. Y Doc, tenemos otra pregunta. Muchas gracias por contactarnos y escríbanos. Del Doc está aquí para solventar dentro de todas las preguntas que se puedan. Saludos desde Ambato, tierrita linda. Un beso grande, Ambato. ¿Las convulsiones en perros pueden ser por veneno? Vivo en un barrio y tengo miedo que alguien le haya puesto algo en la comida. Por favor, doctor, respóndame. Ok, muy bien, Doc. Claro, efectivamente, para responderle a esta tutora, efectivamente hay unas convulsiones que se llaman de tipo reactivo, que son las generadas por los tóxicos, ¿cierto? Hay tóxicos que atraviesan directamente a su cerebro y generan estos cortocircuitos súper rápidos y generan crisis convulsivas. Okay, hay venenos rodenticidas o venenos para ratones, los venenos también para babosas o caracoles, son los tóxicos que más rápido presentan convulsiones. Hay que tomar muy en cuenta estas recomendaciones y como acaba de decir el Doc, no todo lo que el perrito tiemble o se ponga tenso quiere decir que es una convulsión. Hay que analizar mucho más a fondo como nos ha indicado el Doc. Pero Doc, antes de irnos al corte, te voy a dejar con una pregunta y regresando para que nos hagas. Es una historia un poquito larga. Dice, buenas tardes, yo tengo una pregunta. ¿Cómo me doy cuenta que va a suceder una convulsión o la etapa llamada aura para poder ayudarle? Mi perra hace 25 días tuvo una convulsión mientras dormía. Tuvo control, pero por su daño en el hígado y páncreas que ella tiene, no puede hacerse una resonancia magnética. Tiene 12 años. Y por el momento le tratan como una perrita epiléptica y su hígado es controlado y su amonio y su urea normal. Y todo lo reactivo está bien. Entonces, ¿qué pudo haberle pasado o por qué tuvo este episodio en todo este tiempo? No ha presentado otro, pero me da miedo que vuelva a suceder porque tras su convulsión tuvo una hipopsia. Dejemos esa pregunta, Doc. Dejemos. Okay. Gracias por la historia, pero es importante porque también sucede en la noche. Entonces, regresando del corte, vamos a responder esta pregunta que también nos ayuda a solventar la siguiente parte. ¿Qué hacer si es que tu perrito tiene algún episodio convulsivo? Ya volvemos. Nosotros estamos de regreso y claro, hemos hecho algunas preguntas interesantes. Hace un momentito nuestro médico tratante nos estaba dando explicaciones claras y precisas exactamente de qué hacer y cómo actuar. Tenemos el caso de esta perrita de 12 años que había tenido esta convulsión durante la noche. Al parecer le están trabajando y le están tratando como una perrita epiléptica y ella nos preguntaba qué tengo que hacer en el caso de que sea en la noche y cómo lo podemos manejar, por qué se pudo haber dado. Muy buena, sí. Para responderle de una vez a la tutora, yo creo, leyendo la historia o escuchando la historia, esta paciente de 12 años, cuando hablamos de 12 años, como les expliqué en la pizarra, estamos hablando de pacientes de más de 6 años, entonces ya hablamos de problemas estructurales, ¿cierto? Algo en la estructura del cerebro de esta pequeñita cambió que le está promoviendo la presentación de las crisis convulsivas. Todas las crisis, como menciona esta tutora, todas las crisis se presentan en horas de la noche. Es un factor. Cuando el cerebro está en una fase de reposo y de recuperación, donde el umbral convulsivo baja, es donde las células se desordenan más fácilmente. Entonces, en ese proceso es donde presentan las crisis. La mayoría de pacientes se presentan en periodos de descanso y de reposo.
Siempre que una mascotita presente una convulsión, ¿es posible que le vuelva a dar o lo normal es que le dé en una ocasión y no vuelva? No, Choco. Siempre que una paciente convulsiona, su cerebro queda en una actividad que se llama actividad proconvulsivante, o sea, sus células quedan muy sensibles a que de nuevo arranque otra crisis. Entonces es muy común ver que no solo se presenta una vez, sino varias veces. Y en este caso, Doc, también tendríamos que evaluar, porque la tutora nos indicaba que hay un daño hepático, hay un daño también a nivel pancreático. Entonces, habría que observar al paciente para poder analizar si es que estas convulsiones se dan por algún problema a nivel de sus órganos, que nos decías que es algo reactivo, o de su cerebro. Pero ¿por qué no hay cómo hacerle una resonancia magnética? Efectivamente, la resonancia magnética es el gol estándar para lesiones estructurales. Dentro del consenso que les mencionaba antes, el nivel de confianza 2 nos indica que el paciente debe recibir una resonancia magnética. Claro, las resonancias magnéticas necesitan un proceso de sedación en nuestros pacientes. No podemos meterlos al resonador sin estar dormiditos para poder tener las imágenes. Entonces, todos los medicamentos anestésicos pues se metabolizan en el hígado. Si yo tengo un daño hepático y lo someto a una sedación, el riesgo anestésico es muy alto, ¿ok? Entonces, claro, primero mi recomendación para esta tutora es estabilizar la parte hepática y después sí, pues someterlo a una resonancia. ¿El tratamiento para la epilepsia es un tratamiento que cura por completo al paciente o es algo que solamente se puede controlar? Choco, buena pregunta. En cuanto al tratamiento, mira, cuando hablamos de epilepsia idiopática, que es la que viene genéticamente predispuesta, el tratamiento busca espaciar lo más posible los episodios, ¿ok? En cambio, cuando hablamos de tratamiento de epilepsia estructural, ahí sí vamos a tratar la causa que le está promoviendo. Entonces, por ejemplo, si ya estamos hablando de un tumor cerebral, que es el caso, digamos, bastante grave y complicado, pues tratando el tumor yo voy a evitar que se presenten las convulsiones, ¿cierto? Entonces ahí ya hablamos de un proceso pues curativo, pero en cambio en la epilepsia idiopática no, vamos a tratar el paciente espaciando los episodios. Y Doc, en este caso mucha gente nos ha preguntado por interno, por mensajes, muchas gracias por los mensajes. ¿Qué hacer si es que tengo un episodio convulsivo? En mi casa hasta poder llegar al veterinario, ¿tengo que cargarle? Algunas personas han pensado que hay que bañarles, otros meten la mano en la boca y terminan lacerados. Entonces les dan a veces luego comida. Entonces, con Nia vamos a ejemplificar más o menos qué debería hacer un tutor, Doc. Muy bien. Porque Nia también tiene que ganarse las croquetas, ¿no es cierto? Nia, venga. Muy bien. No estés perezosa. Venga, vamos a nivel de piso. Vamos a imaginar, ventajosamente nuestra modelo nos ayuda. Por ejemplo, Nia tuvo un episodio. Exacto. Por ejemplo, vemos a Nia en su proceso convulsivo. Entonces, lo más importante es, primero, sostenerla y que el suelo pues no sea una superficie dura para que no se golpee su cabecita. Entonces la sostenemos simplemente o ponemos una alfombra o la subimos a la cama, ¿cierto? Pero si no tenemos durante el episodio podemos, si es un paciente pequeño lo podemos hacer, ¿vale? Si es un paciente grande, difícil, lo podemos dejar ahí. Pero cosas que no debemos hacer. Primero, meter manos a la boca. Es indispensable no meter manos a la boca porque los pacientes, como vieron en el video, tienen unos movimientos muy bruscos de la mandíbula y una mordida tiene un gran poder, un poder de lacerarnos nuestros Pero dedos. el miedo de los tutores es que se esté ahogando. Cuando hay las crisis, en general no se ahogan porque la parte ventilatoria funciona normal. Lo que pasa es que se ponen un poquito morados o cianóticos porque sus músculos respiratorios paran un poco por la contracción involuntaria, pero no generan un proceso hipóxico. Doc, a pesar de que no podemos meter las manos en su boquita, ¿es recomendable ponerle algo en su hocico? Tampoco. No es recomendable poner nada dentro de su boca, ni toallas, ni papel, ni nada que obstruya las vías respiratorias.
¿ok? Ese sí es un riesgo para el paciente tenerlo así. Entonces, ¿qué es lo más importante? Es sostener al paciente, que no se mueva y no se golpee, simplemente así sostenemos para que ocurra la crisis. Y otra cosa importante, llevar el tiempo, ¿ok? El tiempo es fundamental para saber si una crisis necesita atención de urgencia, ¿ok? ¿Cuánto tiempo puede durar? Exacto. No debe durar más de 5 minutos, ¿ok? Seguidos. Seguidos. Es bastante ¿ok? tiempo. Es bastante tiempo, pero hay pacientes que pueden desarrollar esta epilepsia o estas convulsiones así tan fuertes. Entonces, lo más importante, sostenemos, ¿cierto? Miramos el tiempo, que no dure 5 minutos, y ya cuando se recupere la paciente, ¿cierto? Que se recupere tranquila. Si está muy ansiosa, lo podemos sostener, ahí sí la podemos cargar cuando ya se recuperó, ¿ok? Antes no debemos cargarla, ni apretarla sobre nuestro cuerpo, ni apretarla sobre superficies, simplemente sostener suavemente para que la convulsión Cuando nosotros pase. sostenemos a la mascota debe estar de lado o boca abajo. Sí, siempre de lado, ¿ok? ¿De lado para qué? Cuando ocurra la salivación profusa, si está hacia arriba, esta saliva puede irse a vías respiratorias, pero entonces siempre debe estar de ladito, siempre de lado, ¿ok? De lado es lo más recomendable para que ocurra el episodio. Y después del episodio, ¿ya se levantó la paciente? ¿Agua, comida? ¿Le debo abrigar? Por ahora no. Ellos a veces salen y comen solitos o beben agua solitos. Solo esperar que se recupere. ¿Qué debemos hacer? Limpiar la saliva, ¿ok? Si se orinó, limpiar la orina, limpiarla completamente o bañarla también, pero no necesitan abrigo ni nada de eso. ¿Cuándo lo llevo a mi mascota al doctor y cuándo la dejo en casa? ¿Siempre tenemos que llevar a revisión clínica? Siempre que ocurra una convulsión, Choco, sí, siempre hay que llevarla primero a revisarla al veterinario. Es lo fundamental, porque aquí empezamos con hacer el diagnóstico de por qué esto ocurrió en esta paciente. Entonces, cuando ya se recupere y esté todo tranquilo, cogemos a nuestro perrito y lo llevamos a la clínica a que le hagan el chequeo inicial. ¿Qué es lo que no debería ocurrir después de un ataque epiléptico? La perrita se va a quedar como somnolienta, como desorientada, tal vez un poco más lenta. Claro, Choco. A ver, en general los cambios posictales siempre suelen ocurrir con cambios de comportamiento. A veces están más inquietos, ¿cierto? Están más intranquilos, a veces corren a caminar sobre la casa. Estas cosas suelen ocurrir. Entonces es normal y esperable que eso. ¿Qué no debe ocurrir? Que se pongan o que desconozcan a los propietarios, ¿ok? Que se pongan agresivos. Eso indica que su proceso convulsivo es un poco fuerte y ahí sí necesita un tratamiento, porque no podemos permitir que una paciente que convulsione ataque a sus propios tutores, les llegue a hacer daño. Entonces es una labor de nosotros prevenir ese proceso. Okay. Hay que tomar muy en cuenta las recomendaciones que les hemos dado el día de hoy. Las convulsiones son episodios bastante preocupantes para los tutores, pero hay que tener mucho cuidado del cómo manejar al paciente, porque no sirve de nada que ustedes como tutores terminen lesionados y también haciéndole daño a los pequeños. Doc, nos vamos a un corte y vamos a regresar con el Animal Trivia y con las últimas recomendaciones, porque la gente nos pregunta, ¿esto tiene tratamiento? Entonces, regresando del corte, vamos viendo. Ya regresamos. Nuestra Nia está emocionada, ella está feliz y está muy contenta porque usted nos permite todavía ser parte de su familia en Ecuador TV con Doctor 7. Hemos hablado de los tratamientos, bueno, no de los tratamientos todavía, esa es la pregunta con la que vamos a cerrar. Hemos conversado acerca de cómo podemos entender mejor las convulsiones. Ahora vamos a las soluciones. ¿Qué tratamientos hay para poder controlar todo esto? Perfecto, Choco, mira. Tenemos dos bases de tratamiento, ¿cierto? La epilepsia idiopática. Esta epilepsia necesita tratarse a largo plazo, ¿cierto? Necesitamos tratamientos y necesitamos medicamentos que nos ayuden a prolongar este proceso epiléptico, estas convulsiones, a espaciarlas mucho en el tiempo. Entonces tenemos medicamentos
para este proceso que lo conllevan muy bien las pacientes. En general existen anticonvulsivantes que la mayoría tienen ciertos efectos adversos, pero no hay que tenerles miedo porque manejándolos adecuadamente vamos a tener un buen control en general. Y en el caso de la epilepsia estructural, pues también va a depender de esa causa estructural, el tratamiento que se le debe dar a la paciente y por el tiempo que lo necesite. Y Doc, ¿el tratamiento va a ser siempre igual o puede ir cambiando dependiendo las etapas o el desarrollo de la enfermedad? Buena pregunta, Doc Arturo. En general sí tienden a cambiar cuando hablamos de epilepsia idiopática, el tratamiento tiende a cambiar un poco a medida que pasa el tiempo porque hay epilepsias que son refractarias. Eso quiere decir que por más medicación que uno le dé, igual sigue presentando una frecuencia de crisis alta. Entonces debemos ir buscando como esa ayuda de dos medicamentos para poder controlar. ¿Okay? A veces tenemos que aumentar un poco las dosis, aumentar las frecuencias en el día para poder controlar bien esto. Doc, pregunta que resulta muy interesante. En este contexto, ¿es necesario un médico de su especialidad para tratar a los perritos o un médico veterinario sin especialización podría tratarlo? Podría, Choco, iniciar el tratamiento, digamos, inicial, redundando, ¿cierto? Podemos darle, o el médico general puede iniciar con esta medicación, pero a largo plazo sí deberíamos tratarlo un especialista porque nosotros por la experiencia podemos saber qué medicamentos poder conjugar, cómo manejar muy bien un medicamento, ¿cierto? Cómo manejar los niveles plasmáticos de ciertas medicaciones para poder hacer un buen control a largo plazo. Y Doc, en este caso te hago una pregunta antes de que nos des tus recomendaciones finales. ¿Cuándo saber que hay que realizar la eutanasia en nuestros animalitos cuando tenemos esta enfermedad? Y después de eso, consejos que podrías dar a nuestros tutores respecto a esta enfermedad. ¿Qué pregunta difícil, Doc Arturo, en cuanto a la eutanasia de nuestros pacientes? En general, mire, cuando hablamos de convulsiones o de epilepsia idiopática, de genética, es una enfermedad que se puede conllevar muy bien toda la vida. Toda la vida puede un paciente vivir perfectamente con sus crisis de vez en cuando, ¿cierto? Muy espaciadas en el tiempo, pero pueden sobrellevar una vida muy normal, ¿ok? Cuando hablamos de epilepsia estructural, ahí es donde viene nuestro, digamos, tal vez dejar descansar a nuestras mascotas cuando, por ejemplo, tienen un tumor cerebral que es inoperable, que es muy grande, que compromete estructuras de su cerebro que son fundamentales y que no podemos hacer mucho por resolver ese proceso. Cuando estamos frente a un cuadro que lamentablemente ya no tiene solución o está en su etapa terminal, sería conveniente la muerte asistida. Exactamente, ahí sería, Choco, como una sugerencia a nuestros tutores de que ya no podemos ofrecerle nada médico para poder tener una calidad de vida aceptable en nuestra mascotita. ¿Podemos tal vez darle a nuestros amigos televidentes unos 3, 4 tips prácticos como para poder reconocer a tiempo una crisis de epilepsia y qué hacer, qué actuar o qué evitar? Muy bien, Choco. Recomendaciones así finales para nuestros tutores. Primero, las convulsiones siempre van a tener una alteración de conciencia, entonces tenemos que estar muy pendiente de la conciencia de nuestras mascotas en cuanto al episodio. También estos signos autonómicos que son sutiles, la salivación, ¿cierto? La micción espontánea, esos son signos muy sutiles que tenemos que estar muy pendientes. Y el tiempo importante, llevar el tiempo de la crisis convulsiva. ¿Por qué? Por ejemplo, una emergencia se vuelve cuando, por ejemplo, la crisis convulsiva supera los 5 minutos. Ahí no debemos esperar más en casa. Debemos agarrar nuestra mascota y correr directo al veterinario más cercano que tengan, porque esto se transforma en lo que se llama un estatus epiléptico. Entonces, primero y recomendación final, mantener la calma cuando se presente, ¿cierto? No meter nada a la boca, sostener nuestra paciente en el suelo, en una superficie suave,
y luego cuando se recupere limpiar las secreciones. Doc, solamente para terminar, en el caso de los gatos, hemos hablado de los perros, en el caso de los gatos, ¿tenemos las mismas cosas? Sí, sí, Choco, los gatos cuando hablamos de convulsiones se presentan igual. Pero los gatos tienen una particularidad que ellos hacen más frecuente las epilepsias que son estructurales que las que son idiopáticas. Los perros son al revés. Los perros tienen más idiopáticas que estructurales. Y nos queda un programa completito para hablar sobre convulsiones en gatos, que de seguro le vamos a invitar al doc. Pero vamos con el Animal Trivia para que también nos responda a ver cuál es la respuesta correcta. ¿Qué contestaron ustedes? La pregunta decía nada más y nada menos que así. ¿Qué debe hacer el dueño cuando su mascota tiene una convulsión? La opción A nos dijo sostenerla fuerte para que no se mueva, 38%. B, dejarla en un lugar seguro y mantener la calma, 47%. Y la C, darle agua y comida para que se recupere, 15%. ¿Cuál sería la respuesta correcta, Doc? Efectivamente, pues la mayoría tiene la respuesta correcta. Efectivamente, la B es la respuesta a esta Animal Trivia. Debemos mantener la calma, dejarla en un sitio suave y seguro y observar el tiempo. Muy bien. Ya vieron, este programa fue muy importante para poder identificar sobre las convulsiones. Doc, muchas gracias por haber estado aquí. Es un gusto y siempre esperamos volver a tocar el tema respecto a los gatos, que ya nos dejaron como tarea. Claro, muchísimas gracias a ustedes pues, por invitarme, por tener este espacio tan agradable de poder compartir un poco de nuestro conocimiento y nuestra especialidad para todos los tutores. Y justo con especialidades, Choco, el siguiente programa tenemos programa especial por el Día del Veterinario y vamos a estar hablando de la importancia de las especialidades. Nada que Halloween. Despedimos al doctor Javier Leonardo Rodríguez, especialista en neurología y neurocirugía. Y antes de despedirnos, yo mando un beso gigantesco hasta Chile, a la ciudad de Santiago, donde nos está mirando Vito. Un besote, gracias por su fiel sintonía. Y con esto y el compromiso de volvernos a encontrar mañana a las 5, nos vemos. Chao, chao. Gracias.